Muy buenos días a todos. Dando las 11:06, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy traemos un tema muy interesante para todos ustedes, que es trastornos musculoesqueléticos. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Samantha Ruiz, coordinadora médica de Occupational Health, quien cuenta con un diplomado en salud ocupacional y con experiencia en diversas industrias. Egresada de la Universidad del Valle de México. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Demos comienzo al webinar. Hola, buenos días a todos. Empezamos con el webinar del día de hoy. Me tocó hablar de trastornos musculoesqueléticos. Entonces vamos a darle inicio. Empecemos. Bueno, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Son lesiones y síntomas que afectan a cualquier parte del cuerpo, pero se centran principalmente en el aparato locomotor. Los trastornos musculoesqueléticos comprenden más de 150 trastornos que afectan al sistema locomotor. La magnitud. Aproximadamente 1.710 millones de personas en todo el mundo tienen o padecen algún trastorno musculoesquelético a lo largo de su vida. Encontramos que el dolor lumbar es el principal factor que contribuye para la carga a generar trastornos musculoesqueléticos. Seguido, en el segundo lugar, encontramos las fracturas con 436 millones de personas. En tercer lugar, encontramos la artrosis con 343 millones. Cuarto lugar encontramos el dolor de cuello con 222 millones y el quinto lugar encontramos amputaciones con 175 millones, siendo el último y no menos importante artritis reumatoide con 14 millones de personas en todo el mundo. Ok, ahora hablemos de las causas. Los trastornos musculoesqueléticos se originan o tienen que ver con la naturaleza de la propia tarea que se esté realizando en el momento, las características de la misma y cómo percibe el trabajador su ejecución. Es decir, estas dolencias no aparecen de forma súbita, sino que se producen principalmente por la repetición de las mismas tareas durante mucho tiempo. Tenemos como factores de riesgo dos tipos, ergonómicos y los psicosociales. Dentro de los ergonómicos tenemos la carga física, que se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve sometido dentro de su jornada laboral. También encontramos posturas forzadas, movimientos repetitivos o manipulación manual de cargas. Dentro de los psicosociales encontramos la carga mental en el trabajo, los turnos de trabajo, el contenido del trabajo y el clima laboral del mismo. Algunos ejemplos o algunos casos de trastornos musculoesqueléticos tenemos la tenosinovitis, la cervicalgia, neuropatías, tendinitis y fracturas, así como tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis y también encontramos atrapamiento o compresión de un nervio. Los vamos a dividir los trastornos musculoesqueléticos según el área afectada. En la espalda dorsal y lumbar encontramos que los factores de riesgo principal para desarrollar algún trastorno van a ser la manipulación de cargas, la posición mantenida del cuerpo, es decir, estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, el estar girando constantemente el tronco sin mover las rodillas, inclinar el tronco hacia adelante o la espalda sin realizar el movimiento correcto. Como trastornos musculoesqueléticos de la espalda vamos a encontrar hernia de disco, la lumbalgia, el dolor de ciática, dolores musculares o alguna lesión discal. En el cuello, el factor de riesgo va a ser principalmente por estar inclinando el cuello, cabeza hacia adelante o hacia atrás. Los hombros vamos a tener una manipulación de cargas por encima de la cintura, mantener los brazos extendidos o codos levantados hacia los lados. Dentro de las enfermedades o los padecimientos podemos encontrar un espasmo muscular, una lesión discal, tendinitis, bursitis, contracturas o torticolitis. Principalmente en el cuello son las torticolitis.
Dentro de los codos, el factor de riesgo generalmente sería el giro repetido del antebrazo, manos y muñecas, y sujetar objetos por un mango. En este encontramos la epicondilitis o epitrocleitis, que son como el famoso codo de tenista o codo de golfista. Dentro de las manos vamos a encontrar como factor de riesgo el mover las manos o muñecas hacia arriba, abajo o hacia los lados de forma repetitiva. También el ejercer una fuerza constante con las manos o manipular cargas, es decir, en agarre, de las cuales vamos a encontrar como principal padecimiento el síndrome del túnel del carpo, tendinitis o alguna distensión. En las piernas, pues el estar mucho tiempo sentado, el estar de pie continuamente y el inadecuado diseño de las sillas. En estas vamos a encontrar como padecimiento una ciatalgia, tendinitis y en ocasiones varices. Ahora, les comentaba como un poco general todos los trastornos musculoesqueléticos. Ahora vamos a hablar un poco en específico de los que más encontramos en planta. La lumbalgia es uno de ellos. Y continuamos. Bueno, ¿qué es la lumbalgia? La lumbalgia es un dolor o tensión muscular o un entumecimiento que se localiza de manera dorsal desde el borde inferior de la última costilla hasta el pliegue de los glúteos, con o sin irradiación a miembro inferior, esto es decir, o sea que tenga alguna molestia en las piernas. Tenemos 4 tipos de lumbalgias. La lumbalgia específica, que nos habla de que un factor en específico causa el dolor, y esto puede ser debido a un tumor, una fractura o a una hernia propia de la zona lumbar. La mecánica nos habla de un dolor precedente de irritación mecánica de receptores de sensibilidad, es decir, si existe alguna lesión dentro del disco intervertebral o cápsula de las articulaciones, nos va a generar un tipo de lumbalgia mecánica. La aguda es un dolor dolor nuevo, perdón, en zona lumbar, el cual va a durar menos de 6 semanas y podemos encontrar que tenga irradiación o no a miembros inferiores. La subaguda se define como un dolor lumbar mayor a 6 semanas, pero que no excede las 12 semanas. En la lumbalgia crónica vamos a encontrar un dolor con o sin irradiación a miembro inferior, con una duración mayor a 3 semanas, pero mayor a 3 semanas y que puede llegar hasta 6 meses. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar fumar, la obesidad, edad avanzada. Encontramos una correlación mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino. El estrés, el manejo de cargas, trabajos con máquina o el campo, y en algunas ocasiones podemos ver que el sedentarismo también es un factor de riesgo a desarrollar lumbalgia. El cuadro clínico lo vamos a presentar por un dolor lumbar con o sin irradiación a miembro inferior, una debilidad de las piernas, reflejos disminuidos, una pérdida de la sensibilidad o pérdida de sensación, y vamos a encontrar un aumento en el tono muscular. Dentro del diagnóstico va a ser meramente por historia clínica. El examen físico vamos a encontrar una mnemotecnia que es Alicia. Vamos a preguntarle al paciente el tiempo de evolución e inicio, en dónde se localiza exactamente el dolor, la intensidad siendo 0 nada y 10 el peor dolor de su vida, cómo es el dolor, si es punzante, si es constante, si va y viene, la irradiación, si va hacia alguna estructura adyacente, es decir, sí me duele la zona lumbar, pero también baja el glúteo, pero también baja los femorales o también baja a los gastrocnemios, en este caso que son los chamorros. ¿Con qué alivia o con qué empeora? Es decir, oh, me puse hielo y se alivió, me puse agua caliente y empeoró. Y también el diagnóstico se puede hacer mediante una radiografía, una tomografía o resonancia magnética, dependiendo el caso y dependiendo la evolución del paciente. En el tratamiento vamos a encontrar la higiene de columna, que son ejercicios y posturas que debemos de tener. Generalmente siempre estamos con una postura inadecuada en el trabajo o en alguna actividad que desarrollemos, pero la higiene de columna de eso nos habla, de las posturas adecuadas para evitar alguna lesión. Actividad física, ya sea estiramiento o para fortalecer los músculos propios de la espalda, disminuir de peso, y la fisioterapia puede ser con crioterapia o puede ser algún
ultrasonido o algunos ejercicios y demás. Como tratamiento farmacológico podemos encontrar los AINES, que son agentes inflamatorios no esteroideos. En este caso podemos usar paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, dependiendo de las características del dolor y dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente al tratamiento. Dentro de los trastornos musculoesqueléticos también más observados en planta, uno de ellos es el síndrome de túnel del carpo, el cual afecta a cualquier edad, género, raza u ocupación. Se presenta más frecuente en mujeres que en hombres, la relación es 7-1. Se presenta también mayormente entre los 40 y 60 años de edad y se va a ver en las ocupaciones donde el movimiento de la muñeca es constante. Puede ser en este caso en alguna fábrica que tengamos máquinas de coser o alguna cosa así, son principalmente donde se da más el síndrome del túnel del carpo. Bueno, ¿qué es? Es una mononeuropatía de la extremidad superior producida por compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Esta se caracteriza por un incremento de la presión dentro del túnel del carpo y disminuye la función a este nivel. Es decir, aquí como vemos en la imagen, aquí se observa el nervio y la lesión va a ser aquí. Los factores de riesgo vamos a tener anomalías del tendón flexor, canal carpiano pequeño congénito, quistes ganglionares, una inserción proximal de músculos lumbricales, que son músculos de la mano, trombosis arterial, podemos encontrar tumores como lipomas o hemangiomas. En enfermedades infecciosas podemos encontrar enfermedad de Lyme, infecciones micobacterianas y artritis séptica. Dentro de los factores inflamatorios encontramos enfermedad del tejido conectivo, gota o pseudogota, tenosinovitis, artritis reumatoide. Dentro de las alteraciones metabólicas vamos a tener una acromegalia, una amiloidosis, diabetes, hipotiroidismo o hipertiroidismo y causas que incrementan el propio volumen del canal, falla cardíaca congestiva, edema, obesidad, embarazo y los anticonceptivos. El origen mecánico puede ser por traumas o microtraumas, puede haber una fractura de Colles mal consolidada, esta fractura es desde la infancia, callos óseos, cicatrices queloides, obreros de máquinas neumáticas, amas de casa, secretarias, estilistas, médicos, cortadores de carne, cerrajeros o estomatólogos. Es decir, tiene la mano y puede ser solo en la noche o al despertarse. Y también puede ser solo en la parte del nervio o puede ser todo el antebrazo. Es importante revisar al paciente con la muñeca en flexión para ver si presenta algún síntoma como calambre, entumecimiento, sensación quemante. Si presenta alguno de estos síntomas, hay que hacerle un interrogatorio en el cual vamos a preguntar si hay parestesia solo en la noche o al despertarse o es en todo el nervio y las vamos a ir calificando por puntos, punto 1, punto 2, punto 3, dependiendo del paciente cómo nos vaya refiriendo en entumecimiento, calambres o sensación quemante. Vamos a ver si hay una hipotrofia o una debilidad, una atrofia completa, parestesias, lo que les decía, las parestesias diurnas, o si son después de algún movimiento repetitivo o alguna postura prolongada. Dentro de la exploración física vamos a observar rangos de movilidad de la muñeca y de la mano. También vamos a vamos a revisar si hay presencia de deformidades, inflamación, atrofia o algún cambio atrófico en la piel, anormalidades vasculares, medición de la fuerza de la presión y se pueden hacer exámenes de sensibilidad, prueba de monofilamentos, vibrometría y discriminación de textura. Es también muy importante para la exploración física realizar electromiografía. Para la exploración física también nos basamos en 4 signos principalmente. El signo de Flink, que es el que más valor predictivo tiene para este padecimiento. Y observamos o es positivo cuando el paciente al ser interrogado menciona que los síntomas empeoran por la noche y mejoran al estar agitando la mano de la misma manera que lo hace al bajar un termómetro, refiriéndome a un termómetro de los de mercurio.
El signo de Follen se presenta dolor característico cuando se realiza flexión palmar de la muñeca a 90 grados durante 1 minuto. Esto se da debido a que se reduce el espacio del túnel del carpo y se desencadena una parestesia en la mano, como lo vemos en la imagen. El signo de Tinel se percute el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos y si existe algún compromiso del canal se produce una sensación de calambre, principalmente en primero, segundo y tercer dedo, así como lo vemos en la imagen. Signo de círculo, cuando el paciente intenta poner el primer dedo al segundo, como ejecutar una figura de círculo y no es capaz de flexionar correctamente las falanges, igual como lo vemos en la imagen. Dentro del tratamiento igual vamos a encontrar agentes inflamatorios no esteroideos. El tratamiento conservador puede ser una férula y vamos a encontrar termoterapia. También es muy importante revisar porque hay tratamientos quirúrgicos dependiendo el grado de lesión del síndrome del túnel del carpo. Pero principalmente, primera línea sería AINES. Y les comentaba del hombro doloroso. Aproximadamente el 10% de la población general experimenta un episodio de dolor de hombro en su vida. Es la tercera causa de dolor musculoesquelético. En primer y segundo lugar tenemos dolor de espalda y cuello. Se estima que alrededor del 95% de las personas con dolor de hombro son tratados en atención primaria. El 50% no busca ningún tipo de atención y el 23% de todos los episodios nuevos se resuelven completamente en un mes. Y el 44% se resuelve en 3 semanas a partir de su inicio. Ok, el síndrome de hombro doloroso es un conjunto de signos y síntomas. La etiopatogenia, bueno, tenemos dos causas principalmente, por causas de la propia articulación y causas extrínsecas. Las causas de la propia articulación son periarticulares, en las cuales encontramos tendinitis del manguito rotador, una tendinitis calcificante, ruptura de tendón del manguito rotador, tendón bicipital y bursitis. Dentro de la causa articular encontramos capsulitis, artritis, artrosis y luxación. Las causas extrínsecas se trata de un dolor cuya etiología es distinta al hombro, pero que se irradia o refleja en el mismo. Dentro de los factores de riesgo ocupacional encontramos posturas mantenidas o forzadas, movimientos repetitivos de hombro, fuerza relacionada con manipulación de cargas, movimientos forzados y cargas estáticas de miembros superiores. También encontramos exposición a vibración del miembro superior. Dentro de la exploración física es importante valorar, primero, inspeccionar, que es visualizar la postura del paciente, el aspecto general, en búsqueda de alguna deformidad, cicatriz o atrofia. Dentro de la palpación nos situamos por detrás del paciente y con una mano palpamos justo por debajo del acromion y con la otra sujetamos el antebrazo con el codo en 90 grados, como se ve en la imagen. El diagnóstico de la exploración física, también se puede hacer, se extiende el brazo poco a poco, todo lo que sea posible, y al mismo tiempo se rota hacia afuera y hacia adentro para exponer la toxicidad mayor del hombro y en personas que presentan ruptura del supraespinoso se aprecia una prominencia en este sitio. También hay que valorar los arcos de movilidad. Los arcos de movilidad normales en flexión son 180 grados, en extensión son 45, en abducción son 180 grados, en aducción son 30-45 grados, rotación externa y rotación interna 60 grados en ambos. Y vamos a valorarlos al igual como se ve en la imagen. También encontramos maniobras específicas en las cuales son para identificar pues algún trastorno en específico, como su nombre lo dice, del hombro. La maniobra de Apley, en la cual nos ayuda a ver si hay una lesión en el músculo supraespinoso. La maniobra de Hawkins, que nos ayuda para ver si hay una bursitis. La maniobra de Jefferson, que esta maniobra nos ayuda para ver la estabilidad del bíceps. La maniobra de Neer, esta nos ayuda para determinar si hay algún atrapamiento a nivel de algún nervio.
El tratamiento principal se va a dar por AINES, igual agentes inflamatorios no esteroideos, fisioterapia, y en dado caso de que el padecimiento no remita, ya lo tendríamos que enviar a segundo nivel para una revisión más específica y algún otro tratamiento pues más adecuado a la evolución del paciente. Ahora, tenemos también otro padecimiento como tal, es el esguince de tobillo, es muy frecuente también en planta. El esguince de tobillo consiste en la ruptura parcial o total de los ligamentos en la articulación del tobillo. En la imagen podemos observar cómo están los ligamentos y cómo están cuando hay un esguince de tobillo. Dentro de los factores extrínsecos vamos a encontrar el calzado utilizado, la actividad que realizaba mientras ocurrió la lesión, historia de lesiones previas, si existe alguna inestabilidad articular o la superficie sobre la cual ocurrió el incidente. En factores intrínsecos, historia previa de esguince, limitación a la dorsiflexión, una disminución de la propiocepción articular, deficiencia en el control de balance o postura y anormalidades anatómicas o biomecánicas de pierna y tobillo. Okay. Encontramos tres tipos de esguince de tobillo, 4 porque la cuarta ya se considera como luxación del articular. En el esguince de tobillo grado 1 encontramos una lesión parcial del ligamento sin pérdida de la función. Vamos a encontrar limitación leve del movimiento, un edema e inflamación leve del tobillo. En el esguince grado 2 es una lesión incompleta de un ligamento en la cual observamos un dolor, edema moderados y discapacidad funcional, equimosis leve a moderada y limitación parcial de la función y el movimiento. En el esguince grado 3 se observa una lesión completa y pérdida de la integridad del ligamento, un edema severa, equimosis severa, una pérdida de la función y movimiento, una inestabilidad mecánica y los ligamentos completamente desgarrados. Y en el esguince grado 4 pues ya encontramos una luxación articular. Aquí observamos cómo se ven más o menos los grados de si tuviéramos una tomografía, porque en la radiografía nada más alcanzamos a ver el hueso. El normal, pues vemos los ligamentos como una X cruzados íntegros. En el grado 1 se ve una ligera distensión de los ligamentos. En el grado 2 ya encontramos una ruptura y en el grado 3 una ligera ruptura y en el grado 3 pues la ruptura completa de los ligamentos. El diagnóstico. El diagnóstico se basa principalmente en la inspección y en la palpación. La inspección hay que valorar el edema, la equimosis y deformidad o aumento del perímetro del tobillo afectado. La palpación hay que revisar bien al paciente. Esta debe de comprender ambos maleolos tibial y peroneo por arriba de los 6 centímetros y también debe de incluir los metatarsianos o ligamentos, recordando buscar zonas dolorosas o con sensibilidad aumentada, también buscar algún crujido o crepitación del mismo. Vamos a encontrar las pruebas de cajón anterior, nada más para verla. Estas nos ayudan para revisar la estabilidad del tobillo. La prueba de inversión forzada es para saber igual la estabilidad del tobillo y ver en qué ligamento pudo haber estado la lesión. Valorar la sindesmosis y también la presión para la sindesmosis. Dentro del tratamiento, el tratamiento es muy importante en el esguince de tobillo valorar las primeras 72 horas. Dentro de los primeros 3 días hay que evitar el apoyo de la articulación. Puede ser las primeras 72 o las primeras 48 horas de la lesión, dependiendo también el grado de evolución y el esguince que presente el paciente. Hay que recordar que el tratamiento va a ser individualizado en cada caso. Hay que aplicar hielo por 20 minutos cada 8 horas, movilizar activamente el tobillo a tolerancia. Se puede aplicar un vendaje elástico, en este caso puede ser alguna tobillera, o utilizar un vendaje de tipo Jones. Lo más importante durante las primeras 72 horas es el aplicar el hielo. Después de las 72 horas ya iniciamos con apoyo parcial, un vendaje elástico compresivo o igual alguna tobillera. Indicar ejercicios de propiocepción, es decir, estar moviendo poco a poco el tobillo, valorando si hay dolor. Indicar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento a contrarresistencia. Ir igual poco a poco, recordando que el tratamiento para paciente es individual
dependiendo también de cómo va evolucionando. Es muy importante también iniciar con fisioterapia desde 3 días a 4 días para que la evolución del padecimiento vaya disminuyendo y sea mejor a corto plazo. Aquí tenemos una pregunta de Osvaldo Velasco. ¿Se podría recibir la presentación vía electrónica? Claro que sí, Osvaldo. Les vamos a hacer llegar también la grabación de esta sesión para que la puedan ver las veces que sea necesario. Ok, Sam, aquí nos están preguntando qué acciones evitar para no lesionarme. Lesionarse en general. Si estamos en planta, nos ayudan mucho las pausas activas y el fortalecimiento muscular. Si estamos en domicilio, pues les recomendaría mínimo hacer 30 minutos de ejercicio, en este caso puede ser caminata, para mantener un poco en movimiento los músculos, algún ejercicio de fortalecimiento y pues nada más. Muy bien. Aquí nos preguntan, ¿qué se recomienda hacer en caso de una fascitis? Fascitis necrosante. Así es. O fascitis plantar. Aquí tenemos una pregunta. ¿Es fascitis plantar? Bueno, en dado caso de ser una fascitis plantar, les recomendaría el uso de alguna plantilla y el acudir al traumatólogo para valorarlo. Iris nos pregunta, para una tendinitis en muñeca, ¿qué podemos hacer para una mejora? Colocar hielo, bueno, hacer terapia principalmente. Yo les recomendaría 20 minutos de hielo, no directamente porque se pueden quemar, sino colocar un trapito, una toalla, colocar hielo 20 minutos, 3 veces al día, y posterior a que colocaron hielo, seguir con calor. Igual un trapito caliente, una compresa caliente, 20 minutos. Posterior al frío, hacerlo 3 veces al día igual, de 5 a 15 días. Igual tratamientos AINES principalmente y acudir al médico para valorar qué grado de tendinitis tiene. Perfecto, muchas gracias, Sam. Aquí sí nos confirman que efectivamente era una fascitis plantar. Muchas gracias. Gerardo nos pregunta, ¿qué recomendaciones se pueden realizar para personal administrativo que pasa durante la mayoría de su jornada laboral periodos de sedentarismo de 6 a 8 horas, adicional al programa de ejercicios ergonómicos? Pues a partir primero, tener un manejo de pausas activas dentro de la empresa. Es recomendable hacerlo mínimo 2 veces al inicio, bueno, hasta 3 veces, al inicio, a mitad de jornada y al final. De no ser posible, estaría perfecto hacerlo en la mañana y en la tarde de su jornada. Y para esto ustedes también dentro del área administrativa hay unos cojincitos tanto para el mouse o como para el teclado, si es que pasamos mucho tiempo frente a la computadora, que esto nos ayuda a que los músculos permanezcan siempre de la misma forma. Y yo les recomendaría mucho el uso de estos, ya que si no los tenemos, siempre tenemos una tensión en las muñecas y en los dedos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí nos están preguntando. Buenos días, escribo muchísimo en el teclado y paso muchas horas sentada por la naturaleza de mi trabajo. ¿Cómo puedo minimizar el impacto que esto pueda causar? Otra vez no. Sí, claro, ahí vas. Buenos días, escribo muchísimo en el teclado, paso muchas horas sentada por la naturaleza de mi trabajo. ¿Cómo puedo minimizar el impacto que esto pueda causar? Ok, te recomendaría lo mismo, manejo de pausas activas
Y si estás tú sola en tu lugar, igual hacer las pausas activas tú solita. Movimiento de muñecas, 10 veces hacia la derecha, 10 veces hacia la izquierda, flexionar las manos, estirar un poco todo el cuerpo. Y el uso también de estas gomitas que les comento para el teclado o para el mouse son perfectas porque nos mantienen la posición estable de las manos. Perfecto, muchísimas gracias. Por ahí vimos que 2 personas levantaron la mano. Si gustan escribirnos aquí por el chat sus preguntas, con muchísimo gusto las vamos a ir contestando. Bueno, pues al parecer ya no tenemos más preguntas por aquí. De todas maneras, si les van surgiendo en el transcurso del día o cuando ustedes lo requieran, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto vamos a estar contestando sus preguntas. Pues muchísimas gracias por asistir al webinar del día de hoy. Es un gusto para nosotros siempre estar compartiendo información valiosa, sobre todo pues de trastornos que ocurren muy frecuentemente en las plantas. Sin más por el momento nos despedimos. Muchas gracias, excelente día y nos vemos en el próximo webinar. Los esperamos. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.